por su iglesia. Vamos a seguir cantando. Y este canto, tu pueblo dice gracias, y damos gracias a Dios por sus misericordias, sus favores, su fidelidad, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Levanta y de la fe tu trono proclama.
Y por eso también damos gracias, también damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este canto ya todos lo sabemos también, así que vamos a cantar al Señor con el corazón. Cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó. Al Señor, pues Él ya lo sabe que estamos acá para adorarle, estamos aquí para darle las gracias por un nuevo día, la vida, la salvación. Así que vamos a entonar este canto, vengo a adorarte. Bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste de ver.
Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Rey eterno. Oh Dios eterno, alto y exaltado, glorioso en el cielo, eres tú. Al mundo que hiciste, Al mundo que hiciste, humilde viniste. Te hiciste pobre, Señor, por amor. por amor. Por eso estamos hoy aquí adorándote, Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos haces dignos de estar delante de tu presencia. Queremos decir que nuestro deseo es honrarte, es adorarte, es servirte, Señor, hasta el último aliento que nos quede de vida. Señor, te adoramos en esta tarde. Recibe la alabanza de tu pueblo en esta hora, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti.
esta tarde con nuestros cantos y esta adoración, Señor. Sabemos que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Y ahora pues el Señor trae el mensaje de su palabra, mis hermanos. Les dejo el tiempo a Pastor David y los niños pasan al salón de clase. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Estamos delante del Señor, hemos alabado su nombre y estamos para aprender de su palabra. ¿Viene usted con deseo de aprender de la palabra del Señor? Amén. ¿Seguros? Amén. ¿Seguros? Porque si tenemos hambre de la palabra del Señor, Dios nos va a llenar con su palabra, ¿verdad? Y sabemos que el pan de vida es Cristo y su palabra es quien nos da el alimento a nuestras vidas. Y vamos a tener el mensaje del día de hoy con el tema que venimos hablando acerca de cómo tenemos que ser cristianos exitosos, y lo venimos desarrollando en ver esas cualidades, esas características que vienen a nuestra vida y que tienen que ser importantes. Porque hemos venido hablando estas últimas semanas de que pues estamos acostumbrados a oír el tema exitoso y hemos venido escuchando que la comunidad, las noticias, los periódicos, los libros, las bibliotecas están llenos de libros que hablan de cómo ser exitoso, pero son muchas veces técnicas, son a veces muy libros o temas desarrollados bajo la inspiración emocional. Pero lo que hemos venido viendo es cómo tener esas cualidades, que a pasar de los tiempos, si mantenemos esas cualidades, podamos tener una vida en bendición. Y luego, en base a este tema, también hemos venido viendo cómo romper esos paradigmas. ¿Por qué? Porque también en la sociedad se nos ha dicho que quienes son felices van bien. Quienes son ricos son exitosos. Quienes siempre todo tienen a sus pies, pues les va bien. Entonces, esos son paradigmas que se nos ha dicho. Entonces, muchas veces, como preguntaba cuando iniciamos el tema, el primer tema, que hablábamos, creo que sí estaba el siguiente, ese, bienaventurados los pobres en espíritu. Y preguntaba, ¿quién quiere ser pobre? Siendo sinceros, nadie. Porque ser pobres es vivir en muchas preocupaciones. Y llegamos a Estados Unidos y mencionaba, no queremos ser pobres en nuestro país, venimos a Estados Unidos porque hay una expectativa mejor de vida. Luego también, ¿quién quiere llorar? ¿A quién le gusta llorar? ¿A quién le gusta llorar? Bueno, de felicidad, ahí sí a todos, ¿verdad? Pero realmente por dolor, por problemas, por dificultades, nadie quiere llorar. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran. Entonces vemos viendo romper ese paradigma, donde el mundo, la sociedad no quiere ser pobre, pero Cristo utilizó ese término para decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Nadie quiere llorar por problemas, pero Cristo viene diciendo, bienaventurados los que lloran, recibirán consolación. Hoy vamos a ver el otro, que es bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Y esa es otra cualidad, otra virtud que Cristo quiere que nosotros tengamos. Porque este mensaje del Sermón del Monte, Cristo lo comienza a decir para sus discípulos. Mucha gente estuvo ahí, pero ese mensaje iba inicialmente para sus discípulos que estaban empezando con él en su ministerio. Entonces, estas cualidades, estas virtudes van directas para los discípulos de Cristo. Y nosotros que hemos venido a la iglesia el día de hoy somos discípulos de Cristo. Amén. Porque estamos siguiendo a Jesús. Hemos decidido, como dice una alabanza, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, hemos decidido seguir a Jesucristo y somos sus discípulos. Y esta es otra cualidad que Cristo nos
enseñe. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 5, versículo 1. Tenga su Biblia, siempre le animo a tener su Biblia ahí con usted, su Biblia abierta, porque también usted puede ir marcando, leyéndolo, siguiendo la lectura como vamos haciendo, y también usted, ¿verdad?, va conociendo dónde están los pasajes de la Biblia. Y si no tiene Biblia, siempre le decimos, díganos a Pastor Freddy o a mí, y con gusto le vamos a dar una Biblia el día de hoy. Entonces dice la palabra del Señor, Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2 y 3. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahí hacemos la pausa, porque si estamos conectando lo anterior y vamos a llegar a este versículo 5, donde hoy vamos a estar estudiando. Se ve un versículo pequeño, y siempre me sorprende la palabra de Dios y Dios mismo con su Espíritu Santo, que por un versículo uno pensaría, bueno, va a ser rápido el mensaje. Cuando uno más comienza a profundizar, cuando uno más comienza a ver, ¿verdad?, un solo versículo, hay mucho que Dios comienza a hablar en nuestra vida. Y eso es lo que me gustaría que usted también animarles o provocar en ustedes ese deseo de que ir a la palabra del Señor y decir, ¿y qué más tiene esto? ¿O qué más puede decir este versículo? Y este versículo que vamos a leer el día de hoy, que usted lo lleve esta semana y procesarlo para su vida. No señalar a alguien, mire ese no, ese sí, sino para nosotros. ¿Cómo yo estoy aplicando o cómo esto se hace realidad en mi vida o cómo lo puedo hacer realidad en mi vida? Y vamos a entrar a este pasaje a ver lo que es profundizar la palabra. Cuando la palabra de Cristo, el Evangelio de Mateo 5, versículo 5, habla acerca, versículo 5 habla de los mansos, o bienaventurados los mansos, en griego usa la palabra praeis. Si a alguien le gusta investigar más, pues ahí le dejo la palabra. Significa manso, significa gentil, significa humilde. Puede significar esas tres cosas. Alguien que es manso, alguien que es gentil, no como la Biblia menciona la palabra gentil cuando se refería a personas no judías, antes, hermano, un poquito atrás. Entonces, gentil, alguien que es amable, generoso, buena persona y humilde. Son las tres cosas que podría connotar esa palabra praeis. Luego aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y esa es en Mateo 5, versículo 1. La forma como está escrita está solamente aplicado a Mateo 5, versículo 5. Vamos a ver también, pero cuando vemos un poco la raíz de la palabra, cómo va conectado, tiene conexión con otras palabras que tienen la misma raíz, pero que tienen la misma connotación también. Y eso lo vemos en San Mateo, capítulo 11, versículo 19. ¿Quieren acompañarme a leerlo? No está aquí en la presentación. Pero Mateo 11, versículo 29, dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, sí, lo estoy leyendo bien, y los revelaste a los niños. Leí el 25, perdón, el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, este versículo que dice Jesucristo mismo, aprended de mí, que soy manso y humilde, tiene esa relación con esa palabra que miramos primero en Mateo 5:5, que habla de aprended de mí, que soy manso, dice Jesús, y humilde. Él se pone como el ejemplo, Él se pone como el modelo a seguir en humildad y mansedumbre, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero luego también vamos a San Mateo capítulo 21, versículo 5. Y dice este pasaje, cuando Jesús entra a Jerusalén montando un burrito, dice el versículo 5, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sabemos que Jesús entra a Jerusalén, ya había dicho por el profeta Isaías, ya se había pronunciado este mensaje que Cristo iba a hacer, y cuando era el Mesías, y Cristo es el Mesías, él entró a Jerusalén montando ese burrito. Entonces, mi hermano, hermana, vemos que aquí este pasaje se conecta con lo que Cristo nos dice: bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. ¿Y cuál es el modelo? Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy manso y humilde. Y no es que dice, por decir él que es manso y humilde, está quitando su humildad, porque él se está poniendo muy elevado. No, él está mostrando y enseñándonos como el maestro quién es él y cuál es su actitud. Y no solamente él lo dijo de palabras, sino que él lo enseñó. Lo enseñó con ejemplo, lo enseñó con su vida. Él enseñó acerca de esto. Entonces, entendiendo este concepto de la palabra, vemos un poquito más. Entonces, ¿qué podemos entender? Cuando ya lo comenzamos a ver a nuestro lenguaje, recuerde, la Biblia fue escrita en arameo, en su primer idioma, luego pasó a griego, y luego ya para nosotros. Imagínense cuánto ha pasado para una traducción en cuanto al lenguaje. Traducir esa palabra exactamente, encontrar una palabra exacta para nosotros es bien difícil, y los traductores, lo más cercano, la palabra manso, lo más cercano ha sido esa, manso. Pero no es simplemente ser manso, es más que eso, más que manso. Y hay que entender que cuando la Biblia habla de mansedumbre, no es algo relacionado con debilidad. En nuestra costumbre, en nuestra cultura, alguien que es manso, le dice, esa persona es no muy inteligente. Porque todo se deja hacer. Todos pasan sobre esa persona. Todos se aprovechan de esa persona. Porque es bien mansa la persona. Nunca se enoja. Nunca reacciona. Podemos hacer lo que queramos con esta persona. Y ya viene a verse, ¿verdad?, lo que es el bullying en la comunidad o los niños, cuando a veces ven que hay niños más tranquilitos que otros. Así pasa. Pero la mansedumbre bíblica no tiene nada que ver con debilidad. No tiene nada que ver con debilidad. Y lo vamos a ver en este estudio de la palabra. Siguiente, mi hermano. Pero en el contexto bíblico, cuando se escribe, cuando Cristo lo dijo, sabemos que el imperio romano estaba gobernando toda esa región, incluyendo Israel. Para ellos era importante el honor. Para ellos era importante el estatus. Para ellos era importante la autoafirmación pública. Para el imperio romano y para un ciudadano romano, antes de esto, hermano, para el ciudadano romano, prácticamente para ellos era quien tuviera más honor, quien tuviera más estatus, es decir, más dinero, más casas, más propiedades, quien tuviera títulos, que el gobierno romano le diera títulos, para eso era lo mejor. Y también quien tuviera una afirmación y autoafirmación pública. Muy similar a lo que hoy estamos viendo. La sociedad de hoy, mi hermano, las redes sociales están impulsando este tipo de mentalidad en la gente. La gente quiere tener honor. La gente quiere tener un estatus. La gente quiere ser los mejores, los mejor likes, o más cantidad de likes, mejores vistas a los videos. Quien tenga mejores entretenimiento. ¿Y quiénes son ahora? Bien interesante. Hay gente que ha trabajado y ha estudiado muchísimo para llegar a tener podemos pensar un estilo de vida bueno, digamos rico. La riqueza hoy en la sociedad se mueve para aquellos que son influencers. ¿Lo han mirado en la comunidad, en la sociedad de ahora? Jovencitos que no han terminado su educación superior están como las grandes celebridades. Están ganando muchísimo dinero. No lo han visto, solo yo lo he visto. Se ha visto, ¿verdad? Oye, bien, y hasta me admira. Personas bien mayores, hasta tienen su canal de cocina y ya son influencers porque tienen millones de gente que los sigue.
Gente que está en su cocina bien humilde, bien sencilla, allá en sus pueblos, en sus países, pero ya tienen una gran cantidad de seguidores. Hoy en la sociedad eso es prácticamente igual. El ser humano no cambia, cambian las etapas, cambian la forma como se hace, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Y en la sociedad greco-romana, cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, estaba luchando con estatus. ¿Por qué? Porque también en la sociedad judía muchos querían salir de su estado bajo y llegar a ser alguien en la sociedad. Y entre esos estaba Zaqueo, un cobrador de impuestos, que dijo: yo ya me cansé de ser pobre como judío. La única manera es ser cobrador de impuestos. Mateo fue otro. Ellos tenían riquezas, porque ellos, igual la sociedad valoraba el honor, el estatus y también la autoafirmación pública. Y como lo vemos también, ahora sí, hermano, la mansedumbre era visto como algo contra la cultura y como algo vergonzoso. Alguien que estuviera hablando de mansedumbre no era nada atractivo, no era un mensaje que trajera gente, no era algo que dijera: yo quiero ser una persona mansa. Yo quiero estar en la mansedumbre con mi vida, es decir, tener esta cualidad en mi vida. No, no era algo atractivo. Era algo que no se miraba bien, porque la mansedumbre no era asociado con algo bueno. Iba en contra del honor, iba en contra del estatus, iba en contra de la autoafirmación pública. Porque alguien con mansedumbre nunca llegaba a ese nivel. Así era como era visto en el contexto cuando Jesucristo dijo esto y cuando los cristianos comienzan a vivir y predicar este evangelio. Pero Cristo Jesús, mi hermano, es el ejemplo, modelo de mansedumbre. Cristo Jesús es el modelo perfecto, supremo, completo de mansedumbre. Cristo es Dios. Amén. Pero Cristo se hizo hombre. Cristo era Dios y Cristo, pero se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Dejó todo su trono de gloria y vino a la humanidad. Y ustedes conocen la historia de la Navidad. No es del Señor vestido de rojo. La historia verdadera de la Navidad. ¿Qué es la historia verdadera de Navidad? La natividad, es el nacimiento de Jesús. ¿En dónde quedaba el palacio donde Jesús nació? ¿Cómo? ¿No tenía un palacio? ¿Dónde nació Jesús? En un establo, en un pesebre fue acostado. El Rey de Reyes y el Señor de Señores dejó su trono de gloria no para ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de todos nosotros, de la humanidad. Entonces comenzamos a ver desde ahí el modelo supremo de mansedumbre de Cristo Jesús. Cristo Jesús, mi hermano, nos viene a enseñar lo que nosotros tenemos que aprender acerca de lo que es la mansedumbre como ejemplo. Y vamos a ir viendo algunas cualidades aplicándolas a Jesús. Con Jesucristo podemos aprender de que la mansedumbre ejerce la fuerza de Dios bajo el control de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y se va a relacionar con otro punto que va a estar más abajo. Pero cuando nosotros, mi hermano, estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, dejamos que el control de Dios sea sobre nuestra vida. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. A eso vino. Porque San Juan 3:16, que siempre me gusta mencionarlo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego dice que el Padre Dios envió, ¿a quién? A su Hijo unigénito, a su Hijo único. Yo aquí tengo a mi hijo cerca. Siempre lo pongo de ejemplo porque es mi hijo. Ya, pero no para no poner en timidez a algún otro joven. Pero, por ejemplo, es mi hijo. Le puede decir: hijo, por favor, vaya a la tienda y cómpreme algo. Él va a ir. Él lo va a hacer. Porque le estoy diciendo como padre: ve y hazlo. Dios tuvo en su corazón salvar a la humanidad. ¿Cómo lo iba a salvar? Dijo: voy a enviar a mi Hijo unigénito. ¿Y qué hizo el Hijo?
Dijo, Padre, ¿por qué yo? ¿Dijo eso Jesucristo? No, que se salven solos. Ellos han pecado. Ellos han hecho lo malo. Ellos han hecho todo y siguen haciendo todo. Y aunque yo vaya y los salve, quizás ni van a creer. Quizás ni me van a seguir. Quizás ni me van a amar. El costo de la salvación de ellos es grande. Porque Cristo venía a ser sacrificado, a tomar nuestro lugar que nos correspondía en la muerte para que nosotros fuéramos libres. Entonces imagínense, pero Cristo, la fuerza de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios, estaba una voluntad y Cristo vino y se sujetó, estuvo bajo el control de Dios. Desde que vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Cuando él tenía 12 años, se quedó en el templo unos días. Y cuando sus padres, José y María, le dijeron, hijo, ¿por qué te has quedado acá? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho pasar esta angustia de que no te encontrábamos? ¿Qué dijo Jesús a los 12 años? ¿No sabes, mamá, que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesucristo traía y ya sabía cuál era su misión. Su misión era estar en los negocios, estar bajo la voluntad, bajo el gobierno, bajo el control de Dios. Satanás llega a una ocasión y le dice, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? ¿No sabes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Él tenía el poder para hacerlo, mi hermano. Él tenía el poder. Él es Dios. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era el momento y no era para él, no era para su satisfacción personal. Era estar siempre, todo lo que él tenía, su vida, su misión era estar bajo el control de Dios. Eso ahí comienza la mansedumbre. Cuando nosotros comenzamos a ver cuál es la voluntad de Dios y nos sujetamos a la voluntad de Dios, al control de Dios. Eso es mansedumbre, estar conectados al control de Dios. ¿A cuántos hoy usan el control para prender y apagar su televisor? Y nos peleamos por el control, ¿verdad? ¿Por qué no hacen 2 y 3 controles para el mismo televisor? El que tiene el control controla o maneja los programas. Y en mi casa somos 5 y a veces nos tomamos turnos. Y el que toma el control a veces comienza a escoger, ¿verdad? Lo que quiere ver. Tenemos el control. Pero cuando somos mansos y humildes, decimos, Señor, tú tienes el control. Y yo voy a hacer o sujetarme a tu voluntad. Vamos a ver la otra característica, también viendo en Cristo. Mansedumbre o manso es demostrar poder sin dureza excesiva, sin mostrar, ¿verdad?, esa dureza excesiva. Cristo en todo momento estuvo con la gente. Cristo comía con los pecadores. ¿Sí o no? Comía con los pecadores. Y hasta lo criticaron porque comía con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, andaba de fiesta. Decían ellos, ¿cómo te mezclas tú con tanta gente? ¿Pero por qué? Porque Jesucristo quería mostrar su amor. Pero Él no era duro en exceso acerca de cómo ellos tenían que buscar a Dios. Dios estaba actuando a través de Cristo para mostrarles su amor para con ellos. Cristo sí derribó las mesas, da vuelta las mesas de los cambistas, saca a los animales del templo, pero no lastimó a nadie. Y él estaba reclamando en ese momento su autoridad como el Señor de la casa. Ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y sacó a los vendedores que estaban haciendo que las personas no pudieran adorar al Señor, orar, la gente de las naciones vinieran. Siempre mostró también poder, pero no usó en ese momento, todo el ministerio de Jesús no usó esa dureza excesiva. Otra cualidad de Cristo.
Se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre Celestial. Ya eso lo mencionaba y lo ampliaba y se puede completar con esta, ¿verdad?, tema. El siguiente, mi hermano. Paciencia ante la provocación. ¿Cuántas veces llegaron a Jesús los fariseos y decirle: Jesús, ¿crees tú que deberíamos pagar impuesto al gobierno? Y no es que ellos estaban interesados en hacer la voluntad de Dios, no es que ellos querían obedecer a Cristo, sino querían ponerle una trampa. Jesús fue paciente ante la provocación. Y muchas ocasiones, también cuando Jesús estuvo frente a Poncio Pilato, le estaba diciendo: ¿no crees que yo te puedo salvar? Dime, ¿quién eres tú? ¿Es verdad lo que te acusan? ¿Y qué hizo Jesús ante tanta provocación? Luego van donde Herodes y le dice: es un milagro para mí y te dejamos libre. Lo estaban provocando. Cuando fue el juicio, que estaban en la noche anterior que fuera crucificado, lo estaban interrogando, hasta le pegaban, lo insultaban, lo escupían. ¿Qué hizo Jesús ante esa provocación? Tuvo paciencia. Ahí estamos viendo a Jesús con esa mansedumbre en acción frente a la provocación. ¿Qué otra cualidad vemos de Cristo? Busca el camino, y me faltó escribir ahí la palabra. Busca el camino, vamos a ver, entre mis notas. Busca el camino de la paz, por decirlo así, ¿verdad? Y no de la represalia. Busca el camino de la reconciliación, no de la confrontación o represalia o venganza. Busca el camino mejor. Eso significa la mansedumbre. Otra característica: no explota a los demás. Cristo pudo hacer que la gente lo sirviera con justa razón. Él era el rey. Él es el rey. Lo cantábamos hoy también. Él es el rey. Pero Jesús no explotó a los demás. Jesús pudo cobrarle a toda la gente que escuchaba sus mensajes. Pudo cobrarle a sus discípulos para que fueran con él. No explotó nunca a los demás. ¿Por qué? Porque esa es una de las cualidades de la mansedumbre. Otra cualidad más es que renuncian a sus derechos sin resentimiento. Jesucristo renunció a sus derechos, dejando el trono de gloria, se hizo hombre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Cristo dejó sus derechos. Cuando le preguntaron: Señor, déjame seguirte, Jesús le dijo: pero está bien, sígueme, pero ten claro de que yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Prácticamente Jesús era un homeless. Si no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía casa, ni rentada. Jesús dejó sus derechos. Pero en el cielo, ¿quién es Él? Es el que todos los ángeles le adoran. Él es el Rey y Señor de todo cuanto existe. Por su voluntad todas las cosas fueron creadas y existen y subsisten, mi hermano. Entonces Jesús renunció a sus derechos, pero sin resentimiento. ¿Qué pasa cuando a veces se nos quitan nuestros derechos, pero aún así hacemos las cosas? Lo hacemos de mala gana. Lo hacemos quejándonos. Nos hacemos, ¿verdad?, a las víctimas. Nos hacemos ahí los malhumorados. Porque imagínense que alguien en su trabajo, ese día le dijeron: oh no, hoy tú no te vas a ir a tu break, sigue trabajando. Y ya era el tiempo de comer, ya tenía hambre, pero el jefe le dijo: no te vas a ir al break, sigue trabajando. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al break o seguimos trabajando? ¿Y lo hacemos felices? No, ¿verdad? O cuando ya teníamos planeado, nos vamos a ir de vacaciones y luego el jefe nos dice: no, no te vas a ir de vacaciones, tienes que trabajar. Te cancelamos tus vacaciones. Nos sentimos, ¿verdad? Habíamos tenido la expectativa, teníamos el deseo de irnos de vacaciones. Nos quejamos y guardamos resentimiento. Ay, qué señor ¿verdad? Y comenzamos y a veces salen palabras
no de amor. Qué señor más, por no decir viejo, ¿verdad? Y comenzamos a hablar mal de las personas. Entonces, eso es falta de mansedumbre. Pero cuando nosotros tenemos mansedumbre, se nos pueden quitar nuestros derechos y quizás hasta renunciamos voluntariamente a nuestros derechos, pero no guardamos resentimiento. No guardamos resentimiento. Vamos a ver otra cualidad. Buscan activamente la reconciliación. Cristo vino a hacer la paz. Cristo vino a traer paz. Y Él vino a traer la reconciliación entre nosotros y Dios. Porque nosotros estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a buscar activamente esa reconciliación. Y Él es ese ejemplo, mi hermano, con la mansedumbre a traer esa reconciliación. Y otra cualidad de Cristo es de que todavía, ¿verdad?, busca toda acción que sirva al propósito divino, no al ego personal. Eso es la mansedumbre. Esto es lo que Cristo quiere que tengamos. La sociedad de hoy nos está enseñando, nos trata de desviar como cristianos, nos pone un modelo, pero la iglesia tiene que ver siempre el único modelo por excelencia, es Cristo. Cristo es el modelo por excelencia. Y vamos a ver el siguiente presentación. Debemos aprender de la humildad de Cristo. ¿Qué le indica esta foto? No sé si se ve muy claro aquí pero es alguien lavando los pies de otra persona. ¿Alguien le ha lavado a usted los pies? ¿Cómo se siente cuando alguien le lava los pies? ¿Incómodo? No está bien, pero la ve incómodo. Gracias, mi hermano, por compartir eso. Nos sentimos bien porque alguien está haciendo algo por nosotros, pero incómodo porque también en nuestra sociedad los pies representan algo no tan confortable. Que alguien nos lo vea, que alguien nos toque, porque es una asociación como que los pies huelen mal. Imagínense, no nos hemos hecho el pedicure en un mes. ¿Cómo estarán esas uñas? Las hermanas se las arreglan y yo imagino que pasan su tiempo ahí arreglándose, se les ve bonita, pero uno de hombre. A mí no me gusta igual mi papá, ¿verdad? No, por él aprendí siempre a andar con zapatos. Siempre nos decía, tú tienes que andar con zapatos en la casa. Andar con sandalias en la tienda, hermano, para mí es algo que no, sí lo he hecho, pero ha sido con calcetines. Pero por esa situación es incómodo, pero que también refleja humildad. Que alguien esté ahí tocándonos los pies, nos sentimos expuestos. Nos sentimos, ¿verdad?, que alguien va a saber algo de mí que no me gustaría que alguien sepa. Es una situación bien. Yo nunca he ido a que me hagan eso en los pies. No sé cómo me sentiría que alguien esté haciéndolo. Yo lo hago solo desde que mi mamá me enseñó. Lo he seguido haciendo solo. Pero el que va y se lo hace con alguien que paga y se lo hace, es una sensación. Yo nunca lo he tenido la experiencia. Pero vamos a ir a Filipenses 2:5. Y antes de pasar a los pasajes, la humildad, mi hermano, la humildad o la mansedumbre es la fuerza cristiana que prefiere la toalla que a la espada. Cristo y muchos de sus discípulos estaban esperando el momento en que Jesús sacaría la espada y le dijera a sus discípulos: muchachos, tomen armas, vamos a hacer nuestro ejército y pelear contra Roma. Vamos a liberar a nuestro pueblo de la esclavitud. Muchos de sus discípulos y la gente de afuera estaban esperando que Jesús llamara a la lucha para la liberación de Israel. Porque eso es lo que habían entendido que el Mesías iba a venir a hacer, a liberar al oprimido. Pero ellos lo asociaron con Roma. Estamos siendo cautivos de Roma, nos va a venir a liberar del imperio romano. Lo que Jesús vino a liberarnos es del imperio más poderoso que ningún humano puede derrotar, que es el imperio de Satanás y del pecado.
Cristo vino a derribar ese imperio, y ese imperio, no, como dijo el apóstol Pablo, esa lucha no se hace con armas, no es humana. Esa lucha no es contra hombres, no es contra sangre, es contra huestes de maldad, contra huestes espirituales. Ahí es nuestra lucha. Y Cristo no vino a hacer esta lucha, esta liberación con la espada, a derrotar a Roma. Vino con una toalla. La toalla, símbolo de humildad. La toalla, símbolo de no hay estatus. La toalla, símbolo de servidor. La toalla, símbolo del que está en el nivel más bajo en la sociedad en el tiempo de Jesús. Cuando la gente tenía sus casas y tenía dinero, posibilidades financieras, contrataba siervos y esclavos. Los siervos eran gente que les pagaban un salario mensual, diario, depende de los arreglos que hiciera el jefe. Pero el esclavo eran las personas que eran compradas para toda la vida. Y el esclavo no tenía derechos. El siervo o el trabajador tenía ciertos derechos. Pero el esclavo, el que fue comprado por un señor, no tenía derechos. Entonces, el que lavaba los pies eran los esclavos, los que no tenían derechos, los que no podían escoger, los que estaban en el nivel más bajo de la sociedad. Y Jesucristo, cuando estaban comiendo en la última semana, en la cena, se ciñe su ropa, se ajusta su ropa, toma su toalla, toma un recipiente con agua y se inclina. Hacer esto, mi hermano, con solo inclinarse a sus discípulos, es algo que jamás uno de los maestros de su tiempo harían. Porque los maestros de su tiempo por eso eran maestros. Sus discípulos estaban a los pies del maestro. Pero jamás el maestro estaría a los pies del discípulo. Jamás. Eso era una imagen impensable en los tiempos de Jesús. Impensable que un maestro se arrodillara. Y menos que lavara los pies. Menos que tocara los pies. Jamás lo haría. La humildad es la fuerza cristiana que prefiere la toalla que la espada. Eso es lo que es la humildad, eso es lo que es la mansedumbre, esto es ser manso. Y Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos, Pedro se sintió incómodo, como dijo el hermano Obed. Señor, a mí no me lavarás los pies. A mí no, Señor. No me los lavarás. Porque sabía que era indigno, porque estaba diciéndose Pedro, yo tuve que haber hecho eso. Yo tuve que haber tomado esa iniciativa. Quizás lo está haciendo porque yo no lo hice. Y Pedro dice, no, Señor, no me los lavas a mí. No es porque estaba desobediente, sino que no se sentía digno de que Cristo viniera y le lavara los pies, se los tocara, porque no era algo que su maestro haría y los maestros de su tiempo jamás harían. Era una tarea de los esclavos. Y cuando Jesús escucha estas palabras de Pedro, dice, bueno, Pedro, si no te lavo los pies, no entrarás conmigo en el reino. No serás parte conmigo. Y Pedro le dice, bueno, Señor, si así son las cosas, mejor, aquí está mi cabeza. Báñame, Señor, pero yo quiero ser parte del reino. No, le dice, tú ya estás limpio, solo necesitas tus pies. Ahora quizás no lo entienden, pero muy pronto lo entenderán, le dijo Jesús. Entonces, mi hermano, nosotros como cristianos tenemos que ver a Cristo como el modelo de humildad. El modelo de mansedumbre, el modelo que quiere que nosotros tengamos en nuestras cualidades. Y vamos a leer Filipenses 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo. Perdón, es Filipenses, yo me equivoqué, es Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es Filipenses. Filipenses 2:5. Fue un error ahí al escribirlo. Filipenses 2:5. Luego dice versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Quién tomó forma de siervo? Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo lo que vemos, mi hermano. Dios hecho hombre, tomó forma, no dice de rey, no tomó forma de señor, no tomó forma de dueño, tomó forma de lo más bajo, de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, no solamente fue eso, aparte, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y cómo fue esta muerte? No fue acostado en una cama, ¿verdad?, de ancianito, como a veces quisiéramos terminar nuestros días, con buena salud, pero nos acostamos y dormimos y ya nos despertamos sin dolor. La muerte de Jesús no fue así. Obediente hasta la muerte. Pero la muerte de Cristo fue de cruz. Muerte de cruz. Estaba entre las más, y Pastor Freddy lo mencionó el domingo pasado, la muerte de Cristo, y cualquier persona que moría en una cruz estaba entre las muertes más dolorosas, más vergonzosas. Era una tortura, mi hermano. Era una tortura pública. Los desnudaban a las personas que los crucificaban, los exhibían públicamente en esa cruz. Cristo lo desnudaron y lo expusieron públicamente en esa cruz. La gente, hubieron casos que se han documentado, personas que vivieron días ahí, en una cruz, día y noche, en agonía. Y solamente esta muerte estaba para las personas lo más malo, o la traición contra el imperio romano, pero era lo más malo. En el imperio romano, el hombre más malo lo llevaban a la cruz. Y Cristo tomó, y cuando vino, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, mi hermano, esto es el ejemplo de Cristo. Esto es el ejemplo de Cristo. Si Cristo lo hizo, mi hermano, ¿por qué no hacerlo nosotros? Él nos dio el ejemplo. Esto es el cristianismo que Cristo quiere que nosotros prediquemos. Ese es el cristianismo que Cristo quiere que mostremos. Son las cualidades. No es quien tenga la Biblia más grande. No es quien venga a los servicios de iglesia todos los domingos. Y si hay toda la semana, pues también si viene toda la semana. O si está en vigilias. Si solo está en ayunos. Si ya se ha leído la Biblia no sé cuántas veces. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener una cualidad como las de Cristo. Y esto es lo que Cristo dice: bienaventurados los mansos. Porque Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que Cristo quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida: la mansedumbre.
Siguiente, mi hermano. La humildad, como mencionábamos, es la fuerza cristiana que prefiere la toalla, y ahora ya lo entiende un poco mejor, a la espada. La humildad gana corazones. La mansedumbre, la misericordia, gana corazones sin coerción. Oh, no, si vienes a la iglesia, te voy a dar tal cosa. Dios no nos dice, mira, vaya a la iglesia y te voy a contestar todas las peticiones. Dios no hace así. Dios nos ama incondicionalmente. Hace salir el sol, como lo estamos viendo hoy, sobre buenos y malos. Si Dios fuera coercitivo, dijera, bueno, voy a sacar el sol solamente donde hay cristianos. Rayitos de sol en cada casa. Dios puede hacerlo. Él es Dios, puede inventarse una forma como el sol solo llegue a ciertas casas donde sí son cristianos. Y donde no son cristianos, penumbra completa, oscuridad, noches todos los días. Cristo lo puede hacer, Dios lo puede hacer, pero no lo hace. Dios muestra misericordia, se gana corazones sin coerción y refleja el suave dominio de Cristo por conquistar, pero con amor. Cristo ganó corazones, Cristo lo seguían las multitudes, los niños hasta venían a Jesús. ¿Por qué? Porque miraban en Jesús una persona donde se sentía el amor, la mansedumbre, la humildad. Esto, mi hermano, necesitamos hoy en día, porque el cristianismo es esto, no ha cambiado nada. El cristianismo no ha cambiado. Nos han hecho querer cambiar el cristianismo, pero el cristianismo no es lo que hoy estamos a veces viendo en la sociedad, que el cristianismo impone, que el cristianismo obliga, como a veces vinieron a nuestros países latinos a obligar. Si no sigues esta religión, mueres. Así nos obligaron. Pero hubiera sido diferente si hubieran venido con el poder del amor, de la misericordia, del ejemplo. Hubiéramos llegado a ser cristianos, pero sin la obligación, sin el temor a morir. Eso es lo que hemos aprendido en la historia. Nosotros como cristianos, mi hermano, tenemos que ponernos, como Cristo dice, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Y tenemos que reflejar el dominio de Cristo, que Él ganó y conquistó por amor. Cuando estaba en la cruz, ¿qué es lo que nos gana de saber de que Cristo fue a la cruz? Su gran amor. Su gran amor. El gran amor de Cristo nos ha conquistado, mi hermano. El gran amor de Cristo nos ha hecho ahora que seamos parte de su pueblo, porque quedamos impresionados de cuánto Dios me ama y de cuánto Dios ama a la humanidad. Cristo nos ha conquistado con su amor, no por la obligación. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo, porque necesitamos pedirle que Él nos llene con su Espíritu para producir el fruto del Espíritu, que es mansedumbre. Y vámonos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el versículo 23 dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo llegamos a tener el carácter de Cristo? Si Él dice, bienaventurados los mansos, ¿cómo se alcanza? Si no es por algo que produzco yo, es un resultado de cuando el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, podemos producir el fruto de la mansedumbre. Solo así. Si usted y yo queremos producir el fruto de la mansedumbre, nos vamos a cansar, mi hermano.
O lo vamos a hacer mal, o lo vamos a hacer a medias, lo vamos a hacer con los que me caen bien, o lo voy a hacer de vez en cuando. Cuando es el fruto de la mansedumbre que está en nosotros, resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas, todo va a salir de acuerdo al plan de Cristo. Ese fruto, ese resultado, la mansedumbre, va a ser porque Cristo está en nuestra vida trabajando y podemos imitar a Cristo en nuestra vida. Es bien importante el poder ver este ejemplo, esta cualidad para nosotros. Tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo, mi hermano. Tenemos que pedirlo. Porque solamente los bienaventurados, pero solamente los mansos serán bienaventurados. ¿Y cuál es la promesa para los bienaventurados con la cualidad de la mansedumbre? ¿Recuerdan Mateo 5, versículo 5? Van a heredar la tierra por heredad. Dios no solamente ofrece el cielo, también promete que aquí Dios nos va a bendecir. Dios va a abrir puertas. Nos va a dar la oportunidad de gobernar en cierta forma. No vaya a pensar que estoy diciendo que vamos a ser reyes, no, sino que Él nos va a dar la oportunidad de juzgar o guiar a la comunidad o guiar a las naciones por el camino que Dios quiere que vayamos, que es el camino de la mansedumbre. La sociedad de hoy no quiere saber nada de mansedumbre, no quiere saber nada de humildad, no quiere hacer las cosas de esta forma, pero nosotros como cristianos somos llamados para vivir de esta manera. Cristo es el ejemplo modelo, Cristo es el ejemplo completo para nuestra vida. Tenemos que vivir, tenemos que hacer, y la conclusión por la cual quiero, mi hermano, que veamos, es de que para poder vivir como Cristo, tenemos que ver a Cristo primero como el modelo. ¿Cuánto necesitamos para ser humildes, mansos, tener mansedumbre en nuestra vida? ¿Cuánto nos hace falta? Yo sigo necesitando mucho más cada día de la mansedumbre. Necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Cuando vengan las frustraciones a nuestra vida diaria, porque van a venir frustraciones en la vida diaria, confía en Dios. Confía en Dios. No diga, usted es verdad, yo lo voy a hacer. No, confía en Dios. Confía en Dios. Ponga las situaciones en las manos de Dios. Dios está en control de las cosas. Cuando usted no siente que las cosas le van bien o que la gente le ataca, la gente dice cosas de usted, y aún más adelante en Mateo 5 dice que dijeran contra ustedes cosas mintiendo, os persigan, os vituperen, gócense, alégrense, son bienaventurados, porque tendrán recompensa grande en los cielos. Pero dejemos las cosas a Dios. Dejemos que Dios actúe. No hagamos nosotros las acciones. Deje que Dios actúe. Tengamos confiar en el Señor, pero también saber escucharle a la gente. Vamos a ver lo que dice Santiago 1:19. Santiago 1:19, ya casi vamos terminando. Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre o toda persona, no vaya a pensar que solo va dirigido a los hombres, todo hombre, toda persona, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces miramos acá, mi hermano, que nosotros tenemos que también, la mansedumbre nos ayuda a escuchar con paciencia, a escuchar pacientemente a los demás. Sea pronto para oír, para hablar y a irarse. Pidamos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo, porque esto no es un resultado que damos por nosotros mismos. Necesitamos que Dios llene nuestras vidas.
Pónganse de pie, mis hermanos y hermanas. Y recuerde, las cualidades que Dios pide es pobre de espíritu. ¿Qué nos hace mantenernos? Es, Señor, necesito más. Necesito más. Cuando lloramos, es porque reconocemos que hay una necesidad en nosotros y la buscamos. Pero luego viene otra bienaventuranza, otra cualidad que dice Dios, bienaventurados los mansos. ¿Y cuál es la medida? Cristo. ¿Cuál es el modelo? Es Cristo. Él no solo lo dijo, lo hizo. Vamos a orar, porque en nuestro tiempo necesitamos cada día más creyentes, cristianos, con la mansedumbre, no a la fuerza, no a la fuerza. Hoy a veces se quieren hacer las cosas a la fuerza. No hagamos las cosas a la fuerza, dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Señor, te damos gracias. Venimos a tu presencia en este día, Señor. Necesitamos que tú desarrolles en nosotros esta cualidad, esta característica que es la mansedumbre, donde nosotros tenemos que dejar primero las cosas a ti, que tú hagas. Pero en ese sentir, somos personas que decidimos tratar bien a las personas que nos rodean. Con amor llevarles el mensaje. Con amor llevarles hacia ti, Señor. No a la fuerza, no imponiendo, no luchando con nuestras fuerzas, sino que seas tú actuando en la vida. Queremos que mucha gente llegue a tus pies. Queremos que este lugar haya nuevas familias, pero no lo vamos a hacer peleando. No lo vamos a hacer usando nuestras estrategias humanas. No lo vamos a usar o ganar usando nuestros pensamientos, usando nuestras retórica. Lo vamos a hacer con el ejemplo que tú nos das. Vamos a ganar esta batalla, o vamos a ganar el corazón de las personas con una toalla que representa servicio, representa humildad, representa sencillez. Y no importa si las personas están contrario a lo que nosotros creemos, sin importar si las personas vienen de un trasfondo igual al de nosotros, sin importar de dónde sea cada persona, tú nos llamas a tomar tu ejemplo, a tomar una toalla y lavar los pies de las personas que nos rodeen. Y eso simboliza, Señor, actuar en amor. Ayúdanos. Ayúdanos a mantener nuestro enfoque por Cristo, porque las noticias, las redes sociales y la sociedad que vivimos nos tratan de poner que el cristianismo es imposición. Cristianismo es obligar a otros a que crean como yo. Tú no viniste a obligar a nadie. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a tener un carácter suave, con fe en las convicciones que creemos, pero suave con las personas que debemos llevar el mensaje de Cristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Que esta suavidad también se sienta en los hogares. Que esta suavidad se sienta en nuestros lugares de trabajo cuando representemos estas cualidades. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, te anhelamos y sobre todo necesitamos tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Solos no vamos a producir la mansedumbre. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Lo necesitamos urgentemente. Lo necesitamos con anhelo. Lo necesitamos, Señor, hoy. Lo necesitamos hoy, Señor. Porque tú nos llamas bienaventurados los mansos. Y queremos ser bienaventurados. Pero sin el Espíritu Santo no vamos a lograr la mansedumbre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y que esta semana pensemos cómo podemos seguir trabajando en nuestra vida para que la mansedumbre
sea la cualidad que nos distingue. En Cristo Jesús hemos orado y te bendecimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano, hermana, y la paz de Cristo sea con ustedes.